Buenas tardes a todos. Es muy padre ver muchas caras conocidas que nos han seguido la pista desde el sábado que dimos inicio a este congreso. Hoy tenemos la tercera conferencia. Seguimos con el tema del aborto y hoy hablaremos de un punto bastante interesante. ¿Es acaso el aborto la solución de los problemas sociales de justicia? Por la doctora Diana Ibarra. Su currículum es muy grande, pero les voy a leer una pequeña semblanza porque si no aquí nos llevaríamos toda la hora. Es doctora en filosofía por la UNAM, consultora para los 3 niveles de gobierno sobre filosofía política, desarrollo humano y transversalización de la perspectiva de género y familia. Fue consejera del Instituto Nacional de las Mujeres en el 2012, del 2012 al 2018. Actualmente es catedrática de la UP y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, con materias como Historia Política de la Sexualidad, Feminismo, el Seminario de Género y la Unidad Formativa Género, Sociedad y Derechos Humanos. Su más reciente obra se titula La identidad inética de las mujeres, una visión a partir de la teoría de las capacidades de Marta Nussbaum, publicada por la editorial No. Sin más preámbulo, dejo que ella continúe con su presentación y adelante. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Gracias, Emilio. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes un ratito de reflexión. El tema es un tema que, como ya han estado trabajando en las últimas reuniones, es un tema muy complicado. Es un tema conflictivo y que aquí quiero platicar con ustedes sobre algunos aspectos que quizá, ¿no?, conviene tener en cuenta cuando hablamos del tema del aborto. Voy a permitirme compartir pantalla para que ustedes puedan ver mi presentación. Déjenme ver. Ah, aquí está. Y justo el tema que quiero pues plantearles ¿es el aborto la solución a los problemas sociales? ¿No? Es decir, realmente, ¿qué es lo que le podemos pedir al aborto? ¿No? ¿Realmente cumple lo que promete? Y voy a empezar pues siendo muy honesta con ustedes. ¿Cuál es mi postura? ¿No? ¿Cuál es la postura de Diana Ibarra con respecto a este tema? Bien, yo estoy firmemente en contra del aborto y a favor de la mujer que aborta. Van a decir, oye, pero ¿cómo es eso posible? Pues así. ¿Por qué? Porque creo firmemente, pienso firmemente que el aborto es un mal y que muchas de las mujeres que están en esa situación han sido orilladas a esa situación porque les hemos fallado, porque de alguna manera o no han tenido el apoyo, no han tenido la educación, o no han tenido la estructura, o han sido mediatizadas, o etcétera. Es decir, más que juzgar, que no me interesa en lo absoluto, lo que me interesa es analizar el fenómeno para poder prevenirlo. Ese sería el objetivo. Si además me preguntaran cuál es tu posición con respecto a la legalización del aborto, yo estaría a favor de una conmutación de la pena. Quizá ese tema lo vayan a ver en otras conferencias. Yo lo explicaré muy brevemente en un momento más, que es, al haber un homicidio, hay una sanción, pero al tomar en cuenta los condicionamientos sociales, esa pena se conmuta. Así que digamos que esa sería así mis cartas sobre la mesa. Me gustaría pues ser muy franca con ustedes para que justo podamos entablar un diálogo después de estas datos, reflexiones que voy a compartir. Y una de mis posturas también es eh, decir que si ocurrió un aborto, es que ya llegamos tarde. De nuevo, es que ya fallamos como sociedad. No estoy hablando de la mujer que aborta, estoy hablando como sociedad, es que ya fallamos, porque el aborto no es un bien. El aborto en sí es solo la punta del iceberg.
necesitamos atender las problemáticas que como sociedad nos lleva a tomar esas decisiones, que muchas veces se plantean en libertad, pero que como vamos a ver, no es una libertad plena, es una libertad restringida. Y de manera muy concreta, diría, pues hay que sumarle a la prevención. ¿Por qué? Porque a mí me encantaría que hubiera la cantidad, creo que ya hablaron de este tema el sábado pasado, me encantaría que hubiera la cantidad de iniciativas de dinero invertido en la prevención como lo está en el aborto. Creo que sería muy distinta nuestra posición si en vez de promocionar el aborto, viéramos cuáles son esas causas y sumáramos legislativamente, políticamente a la prevención. En concreto, a mí me ha pasado algo, quisiera compartirles una experiencia personal. He estado en Naciones Unidas, en foros de la mujer y de población y desarrollo entre 6 y 8 veces, ya no me acuerdo bien, creo que son 7, pero bueno, para no mentir, entre 6 y 8 veces. Y he estado en foros sobre participación económica de la mujer rural, he estado en temas de salud, he estado en temas de reproducción, he estado en temas de violencia, he estado en temas de trata, he estado en temas de promoción de la infancia, he estado atendiendo varias problemáticas que nos aquejan a las mujeres. Y curiosamente hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es invariablemente se menciona el aborto. Parecería que es como una varita mágica que resuelve el problema de las mujeres. O sea, necesitamos una paridad política, claro, porque el aborto. Lo que pasa es que necesitamos mayor participación en la población económicamente activa. Claro, gracias al aborto lo vamos a conseguir. No, lo que pasa es que tenemos un problema de desnutrición y tenemos problema de violencia. El aborto lo va a solucionar. A mí me parece que de hecho eso es falso. Si vemos los indicadores, estos indicadores mismos, económicos, sociales, culturales, políticos, en países y municipios donde ha sido legalizado el aborto, no vemos esos cambios dramáticos. La Ciudad de México es un ejemplo, ¿no? Desde el 2007, el aborto se encuentra legalizado y el tema de violencia contra las mujeres no se ha resuelto. Pero parecería que, de nuevo, caemos rutinariamente ahí. Como lo mencionaba, el aborto entonces no es un objetivo a seguir. A veces hablan, ¿no? De que es un derecho. Pues qué raro derecho que nadie lo quiere. Dice una muy querida colega mía. ¿No? Sí, qué raro derecho que nadie quiere ejercerlo. Es una situación extraordinaria que debería de ser prevenible. El aborto no empodera. El aborto no combate la violencia y el aborto no suma la igualdad. Porque los hombres no abortan. Es decir, estamos enfocando mucho la respuesta en algo que lo que hace es prolongar la desigualdad entre hombres y mujeres. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí en muchas ocasiones, cuando empiezo a hablar de aborto en diferentes foros, hay posturas que dicen, eso ya no está en discusión, eso ya está zanjado, eso ya está resuelto, eso es obvio, ¿no? Que está bien o que es legal o que va conforme a los derechos sexuales y reproductivos. Y por eso digo, eso ya no está en discusión. ¿O sí? Claro que sí. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque parecería que caemos en actitudes dogmáticas, a veces inclusive dentro de nuestra propia casa. Cuando dices, no, no, oye, pero es que esto no es tan así. No, claro que sí. Y no puedes hablar en contra porque entonces estás, ¿no? Estás violando los derechos de las mujeres.
¿no es caer un poco en dogmatismos? Además, como lo afirma la feminista Camille Paglia, frecuentemente en la arena política, los actores, las actoras políticas caen en una situación un poco ambigua, porque en muchas ocasiones lo que van a decir es, mira, yo en lo personal no abortaría o yo no estoy a favor, pero que cada quien decida. ¿Cómo? De nuevo, tratando de evitar el golpe. Y aquí habría que preguntar, ¿desde dónde discutimos el tema del aborto? Es decir, ¿cuáles son nuestros principios para discutirlos? Curiosamente, caemos en la mayoría de las ocasiones en una discusión de tipo sentimentaloide, poco, poco apoyada en datos fácticos reales, estudiados, serios, y caemos en situaciones, por supuesto, dramáticas, pero quizá extremas o no verificables. Esto nos lleva frecuentemente a un criterio de subjetividad. Es decir, ¿desde dónde discutimos? Desde lo que yo siento, desde lo que a mí me ha pasado o a mi conocida, a mi hija, a mi hermana, a mi tía, ¿no? Le ha pasado. Pues ya llevamos estudiando el tema del aborto en grupo un rato. Y en una entrevista que hicimos tanto a activistas a favor de la legalización del aborto como en contra de la legalización del aborto, una de ellas nos comentaba, pues le hacíamos la pregunta de, ¿cómo le llamas tú a aquello que está dentro del vientre materno? Y ella respondía, pues, como ella lo llame. ¿Cómo? Es decir, si es bebé, si es producto, si es embrión, si es feto, si es qué. Pues caemos en el terreno de la posverdad, ¿no? Es decir, es lo que ella le diga. ¿Qué pasaría si eso lo aplicamos con el resto de problemáticas sociales? Es más, con respecto a temas que incumben a la calidad de vida de las mujeres. ¿Es violencia o no? Pues depende cómo ella le llame. Al contrario, ¿no? Justo la lucha feminista se ha encargado de abrir las conciencias y decir, a ver, eso que estás viviendo es violencia. Así te des cuenta o no, y aquí estoy para ti, para que te des cuenta. Pero aquí parecería que utilizamos un doble estándar, ¿no? Entonces, lo que ya le llamé, yo lo respeto, y por otro lado, no. O creemos también en el tema del aborto para liberarnos de los problemas. Ay, no, es que es mejor porque si no, se va a complicar mucho su vida, entonces mejor que aborte. Porque es más fácil, es más rápido, se quita el problema y ya está. O caemos, me he topado con este caso, que dices, es que es mejor que no exista a que lo abandonen, a que no lo quieran, a que viva violencia, a que viva en pobreza, a que tenga hambre, como si el aborto de nuevo fuera la solución a que tenga violencia, a que viva en orfandad, a que tenga hambre. No, a ver, ¿qué no sería mejor atender esas causales? A tomar la respuesta rápida y fácil de eliminar la vida de alguien. Por supuesto, comprometernos con la pobreza, ¿no? Con la lucha contra la pobreza, contra la lucha, ¿no? Hacia la violencia, contra el hambre, contra la trata, es mucho más complicado que decir, así lo vamos a resolver. Y otro argumento es, no sabemos si es persona. Lo que sí sabemos, seguro, yo asumo que es persona, porque viene de dos personas y sin ninguna intervención va a ser una persona. Pero es eso, es sin ninguna intervención, será una persona. Así que, y de hecho dicho por muchos, inclusive activistas a favor del aborto, el aborto es la eliminación de la vida de alguien. Además, ¿qué pasaría
si, digamos, esta actitud la llevamos a otros problemas sociales. ¿Qué pasaría si valoráramos la existencia de alguien porque otra lo desea o no? Y de hecho creo que eso pasa muchísimo con otros problemas sociales, con temas de racismo, de sexismo, de migración. Y estamos firmemente en contra. No puedes tener un valor porque otro u otra lo afirme. Lo tienes en ti mismo. ¿O por qué? O imagínense si valoramos la existencia de alguien porque es lo más fácil, sencillo o planeado. Entonces ya me estorbó el vecino, pues entonces, ¿qué se sigue de ahí? ¿No? Y si el derecho a la vida es negociable, entonces también lo serán otros derechos fundamentales. ¿Qué es lo que pasa si el derecho a la vida, que es indispensable para que se den los otros derechos, ese pasa a negociación? Y esto abre a otras implicaciones que habría que decir, bueno, ¿y entonces hasta cuándo? Porque se ha discutido ya y se está discutiendo en foros de bioética el aborto postnatal, que es un eufemismo, por cierto, ¿eh? Es decir, bueno, ¿y si nace y siempre no? Y aquí hay que recordar esta cita. La falta de consenso no invalida la verdad. Es cierto, no hay consenso. Pero eso no quiere decir que tengamos que renunciar a buscar la verdad. Así que lo que voy a hacer a continuación es analizar una serie de creencias alrededor del aborto y analizarlo justo con datos. La problemática es compleja. Voy a empezar desde un punto cualitativo, platicándoles sobre un caso en concreto de una chica en Chihuahua, una niña de 16 años que es hija de una madre soltera que se embarazó a los 15 años. Cuando la madre, digamos, de esta chica de 16 años se embaraza, los abuelos la corren de la casa. Tiempo después la admiten, pero vive continuamente un reproche hasta que de nuevo hace su vida y se va a vivir con su nueva familia. Deja a la hija con los abuelos, los cuales no le dan educación sexual, no le hablan de sexualidad. A los 16 años lleva 5 años con el primer novio. Le dicen, ¿no?, que sería bueno que lo platicara con los abuelos, lo intenta platicar y ellos le dicen que no puede tener novio, que no debe tener novio y que no puede traer a nadie a la casa. Una cosa lleva a la otra y ella se encuentra embarazada. Le platica a sus amigas. No solicita apoyo a alguien más, las cuales le dicen que cada pastilla abortiva cuesta 200 pesos y que se tiene que tomar una por mes, dependiendo la temporalidad de gestación que tenga. Entre una cosa y otra, llega al 5.º mes y se toma 5 pastillas. No solo aborta, sino que su salud está en riesgo. Llega al hospital, la denuncian por aborto, es un aborto de 5 meses, es decir, no es legal en ningún estado de la República Mexicana. Ella quiere meter a proceso. Y justo aquí, digamos, un juez dictamina una conmutación de la pena. No se le manda a prisión y se le manda a regresar a la escuela, tomar educación sexual, ver a una terapeuta y que la trabajadora social hable con sus abuelos. Ella reconoce que no quería abortar, pero lo que no quería era ser segregada por sus abuelos a los cuales adora. La pregunta que yo les haría es, ¿qué hubiera pasado si a esta chica se le administra un aborto legal a las 12 semanas, 11, 10? ¿Realmente estaríamos resolviendo
su problema de abandono escolar, su problema con sus abuelos, su problema de falta de educación sexual. ¿Realmente estaríamos atendiéndola? No. Esa es la verdad. No. El aborto solucionaría momentáneamente este primer problema, pero no garantizaría que no lo volviera a tener, o que incluso no se complicara su vida más y más y más y más y más. Así que, habiendo visto este caso, digamos, a nivel cualitativo, me quisiera ir a lo cuantitativo y hacer un poquito de análisis de datos, porque muchas cifras sobre los abortos son inventadas. No hay datos certeros. ¿Por qué? Porque las clínicas privadas no declaran y porque hay abortos clandestinos. Así que en una investigación que estamos realizando, aquí está Susana y tenemos un grupo también de otros académicos en él. Hicimos un análisis de la ILE Ciudad de México que presenta datos públicos oficiales del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2020. Ahí se declara que en la Ciudad de México se han realizado 79,383 servicios. Y cuando en la misma sábana del ILE les preguntan a las usuarias por qué recurren a ese servicio, aquí voy a ser muy enfática, pero el 97% declara como causal interrupción voluntaria. Eso es tanto como decir porque quiero, punto, porque se me da la gana. Esto no puede ser verdad. Son los datos oficiales, pero a lo que apunta es, o no se les está preguntando, alguien más lo está llenando. De hecho, por protocolo, quien lo llena es trabajadora social. Pero a lo mejor o no se los explican, o se llena por default. Porque no puede ser que el 97% de las mujeres conteste porque quiero. Además, hay un error en, digamos, al procesar los datos, porque solo en la página del ILE solo se registra una respuesta posible, cuando lo que sabemos es que las causales pueden ser múltiples, es decir, son concausales. De, digamos, el 3% restante, el 1.4 no responde. Es decir, esa la dejo en blanco. Y el 1.3 declara una causal distinta. 9, ¿no? Casos. Esto nos revela, o sea, ¿por qué el 97%? Y si aún fuera así, ¿no tendrías que indagar un poquito más? Aún tú, ¿no? Levantando, ¿no sería bueno poner de nuevo un tema multicausal? De acuerdo a Cell y otros, se ha visto una creciente falta de empatía en la sociedad, en los servicios de salud, con respecto a los servicios de aborto. Lo que importa es la realización del proceso, no lo que te llevó ahí. Es un proceso masificado, es un proceso deshumanizado. Extrapolando las respuestas, lo que hemos hecho en el grupo, es decir, bueno, del 1.3 de las respuestas, ¿cuáles son las más comunes? Y aquí vemos de nuevo que la respuesta más recurrente es otra, es decir, no está puesta en las opciones, lo cual no es categorizable. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque hice hincapié hace un rato sobre la importancia de la prevención. Así que, ¿cómo podemos prevenir si no sabemos lo que lleva a las mujeres a decidir por el aborto? Entonces, la prevención es prácticamente imposible. El 27.18% afirma que impide su proyecto de vida, el 8.83% dice que es por una situación económica, el 2.33%
afirma que es por problemas de salud, el 1.46 afirma que es por violación, el 1.26 por decisiones vinculadas con la pareja, el 1, ojo, el 1.7 es por falla del método anticonceptivo y el 0.39 es por que no tiene apoyos. Subrayé, ¿no? Bueno, puse en negritas el 1.46 de violación. Porque recurrentemente, cuando hablamos de aborto, la causal a la que más se alude es por violación. Hablando justo del tema de los abortos por violación, pues es muy difícil contar con datos ciertos. No sabemos cuántas de ese 97% realmente es una violación y no lo declararon. Y como les decía, las clínicas no reportan, las clínicas privadas no reportan. Aquí, al decir que, a ver, dijimos que es del 1.3 de las respuestas, hicimos esta extrapolación, pero si lo tomáramos del total, sería el 0.018%. Ahora, con esto, quiero ser muy firme. Esto no quiere decir que esté bien y esto no quiere decir que no debe ser atendido. No debemos menospreciar el dato, pues ninguna mujer debería de ser violada nunca. Si ya tener una sola violación es mucho. Entonces, no quiero menospreciar el dato, solo quiero decir que en el discurso y para trabajar con acciones sociales y políticas, el aborto por violación no es la principal causal. Además, el aborto por violación es legal en todo el país. Sin embargo, presenta una situación sumamente paradójica con la NOM 046 que atiende la violencia. ¿Por qué? Porque por Ley General de Víctimas no se le obliga a una víctima de violación que solicita el servicio de aborto a denunciar. Lo que quiere decir es que estamos dejando violadores sueltos, que seguramente si violaron una vez, van a volver a violar. Esto sin hablar del icónico caso Roe versus Wade, que es el caso con el que se legaliza el aborto en Estados Unidos, el cual tiempo después se sabe que no hubo una violación de por medio. De nuevo, con esto no quiero decir que todas las denuncias de violación sean falsas, no, al contrario. Seguramente la mayoría son verdaderas. Y de hecho tenemos un registro, pero tenemos que aprender a medir bien. Y no solo buscar estrategias para validar un aborto, sino realmente responder a las necesidades de las mujeres. Porque aquí estamos dejando de nuevo violadores sueltos. Uno de los grandes argumentos que se ha utilizado para legalizar el aborto ahora en Oaxaca, en Hidalgo, en Veracruz, es el tema de la muerte materna. Es decir, hay que legalizar el aborto porque las mujeres mueren por abortos clandestinos y por abortos ilegales. Bueno, a ver, tomando mismos datos oficiales de la Secretaría de Salud de la semana 20 del 2020. Y ahí mismo, ahí lo que dicen es el 21% de las muertes maternas se da por causas maternas indirectas no infecciosas. Esto quiere decir porque no había insumos, porque no había agua, porque no había doctores. Por eso viene. El 19.7 por enfermedades hipertensivas, el 18.5 por hemorragia obstétrica, el 12.5, estamos hablando del 2020, por COVID, el 6.9 por enfermedades del sistema respiratorio. Ahí hay un tema de las neumonías atípicas, que en un inicio hubo este registro un poco complicado con el tema COVID, pero que se pueden ver ahí.
y el 6% es por aborto, el cual tampoco se aclara si es por aborto clandestino o por aborto legalizado. Porque el aborto legal también supone riesgos. Pero ese 6% no lo dice. ¿Dónde deberíamos de poner si nuestro interés son las mujeres y las condiciones de vida de las mujeres? No deberíamos, miren, si sumamos este 21, este 19 y este 18, eso nos da aproximadamente el 60% de las muertes. Puede ser prevenible con atención médica. ¿Dónde deberían de estar las campañas? ¿En aborto? ¿O en tener insumos suficientes para consultas, profesionales de la salud, condiciones dignas en los hospitales? ¿Dónde debería de estar nuestra atención si lo que queremos es proteger a las mujeres? Y los números son estos, de la misma Secretaría de Salud. Según la UNESCO, hay 7 causas relacionadas a la muerte materna. Aquí ya no es el registro de la Secretaría de Salud, sino UNESCO. Es decir, ¿qué es lo que hace que mueran las mujeres que son madres o que están en un proceso de gestación? La escolaridad. ¿Por qué? Porque a mayor escolaridad hay mayores recursos sobre toma de decisiones. Atención obstétrica de emergencia. Hay mujeres que tienen que caminar cerca de 12 horas, 8 horas para llegar a una clínica de salud. Cuidado prenatal y atención profesional del parto. Agua potable y drenaje. Embarazos de alto riesgo y bajo peso al nacer. Violencia contra la mujer y postergación de la maternidad. Esto es lo que dice UNESCO. Es decir, aquí no aparece aborto. Otro de los argumentos, ¿no?, de las causales que se aducen en la ILE para recurrir al aborto es falló el método anticonceptivo. Curiosamente, si vemos en la misma ILE, el 50% de la población encuestada, de las cerca de 80,000 que usaron el servicio, declararon que no usaba ningún método anticonceptivo. Por lo cual, pues no puede fallar algo que no estás usando. Más bien, no lo estás usando, no es que haya fallado. Y esto me lleva a platicar con ustedes dentro de el InMujeres. El tiempo que estuve de consejera, se lanzó una campaña de prevención del embarazo adolescente, que a mí me parece gravísima, que decía, es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. ¿Qué es lo que estamos promoviendo con ese eslogan? Pues lo que estamos promoviendo es una anticipación de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Que nadie te diga qué hacer, es tu vida, es tu futuro, tú sabes lo que haces, hazlo seguro, o seguro hazlo, ¿no? Sé que el hazlo seguro hace referencia al condón, pero realmente lo que se queda en la mente es hazlo. Esta campaña ha demostrado ser altamente ineficiente, porque los números de embarazo adolescente no bajan. Claro, o sea, lo que les estamos diciendo es no te embaraces, pero ten sexo. Y tampoco estamos trabajando el proyecto de plan de vida. Si analizamos más allá, vemos que la mayor parte de las usuarias de la ILE en la Ciudad de México, por lo menos, que es el dato que estamos analizando, tienen preparatoria terminada. Quiere decir que pues, algún tipo de educación sexual tuvo, a lo mejor muy incipiente o muy mala. Y revisando la literatura, muchas de las mujeres dicen que no usan los métodos anticonceptivos en general porque sus parejas no quieren. De nuevo, aquí lo que nos lleva es a una educación sexual. ¿Qué tipo de educación sexual estamos dando? ¿Hacia dónde? ¿Para qué?
Por otro lado, se ha visto una tendencia a ver el aborto, a trivializar el aborto como un método de control natal. En la misma página de la ILE vimos un caso en donde hay una usuaria que ha recurrido al servicio 10 veces. 10 veces. Entonces, como rutinario. Dirá Cell, los productos, voy a citar, los productos que necesitan las mujeres para controlar su fecundidad son fabricados por multinacionales dirigidas por hombres que se preocupan mucho más por las ganancias de esas fabricaciones que por la liberación de las mujeres. Perdón, la cita es de Nibla. Es cierto. Por ejemplo, ¿por qué no hay pastillas anticonceptivas para hombres? Porque hicieron las pruebas y declararon que les salía celulitis, granos, cambios de humor. Pues, ¿qué creen que les pasa a las mujeres? Pero para los hombres no fueron aprobadas. Por falta de apoyo. Esta es otra de las razones y que yo, en lo personal, pienso que hay un subregistro también. Según el análisis, solamente el 0.39 del 1.3 declaró esta falta de apoyo. Esto de alguna manera coincide con algunos datos recabados en Noruega, en donde pues solamente 10 mujeres declararon que recurrieron al aborto porque no contaban con apoyo. Sin embargo, esto contrasta fuertemente con la situación que se vive en Brasil, en donde sí se declara que hay esta, de hecho, la presencia de aborto forzado por las propias parejas, es decir, tienes que abortar. Esto nos lleva a decir que tenemos que analizar las diferentes circunstancias de los diferentes países, diferentes contextos y aplicar la interseccionalidad para darle solución a los problemas de las mujeres. En otros estudios se ha visto cómo las mujeres ante la falta de apoyo no se perciben en condiciones para seguir con el embarazo. Porque no quieren ser una decepción para su familia, porque no quieren. Esto tiene que parar. Porque si nosotras, incluso a veces en nuestros propios conocidos, cuando alguien te dice que está embarazada, dices, ay, no, qué horror, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues es esta falta de apoyo, porque estamos transmitiendo esa situación de decaimiento ante un embarazo. Decir, no, qué horror, ¿cómo te pudo haber pasado esto? Eso lo que estamos haciendo es una falta de apoyo a la persona que te está dando esa noticia. Voy un poco más rápido. Por cuestiones económicas. No solo, y aquí hay como un tema recurrente en los medios, no solo las mujeres jóvenes, las mujeres adolescentes abortan. El tercer grupo de mujeres con más abortos está, igual, de acuerdo a la ILE, en las mujeres que están alrededor de los 30. La mayoría de ellas están casadas o son madres solteras o viven en unión libre. Además, si en la misma página de la ILE buscamos, el 31% de las mujeres que están que usaron el servicio dicen que se dedican a las labores del hogar. El 24% son estudiantes y el 27% son empleadas. ¿Qué es lo que se señala aquí? Pues que hay también una violencia, tanto por un aspecto económico, es decir, porque efectivamente no pueden asumir otro embarazo, porque no les alcanza, o porque de hecho temen perder su trabajo. Aquí tenemos una violencia estructural en contra de la mujer, y este aborto debería de ser considerado un aborto forzado, porque si fuera su opción, en muchas ocasiones tendrían al niño o a la niña, pero son la falta de condiciones las que hacen que recurran al aborto, como sería el tema de la pobreza. El decirle a una mujer pobre, ¿por qué no mejor aborta? Pues abortas, lo que estamos haciendo es prolongando un estado de violencia, en donde le decimos es mejor que no tengas más hijos, en vez de decir, ¿cómo te ayudo para mejorar tu condición de vida? Contra el proyecto de vida, y aquí
dije que me iba a apurar y creo que ya vamos sobre tiempo, ¿verdad, Emilio? Por favor, me dices. Em, Nos tenemos que preguntar muchísimo, porque el 40% de las mujeres sufre un shock cuando se entera que está embarazada. Claro, las circunstancias son cambiantes y es un cambio significativo en la vida de una mujer, por supuesto, en la vida de una familia. Va a ser muy diferente como recibas esta situación, si estás casada, si estás soltera, si tienes hijos, si no tienes hijos, si perteneces a una determinada cultura, región, si tienes trabajo, etcétera. Aquí habría que ver qué implica este proyecto de vida y por qué identificamos a la maternidad como un impedimento para ese proyecto de vida. Y si la solución debería de ser entonces renunciar a la maternidad, lo cual, a mi juicio, es una violencia también. Es decir, no puedes seguir con tu proyecto de vida si eres madre, como si fueran excluyentes. Es decir, no olvídate, ya no serás exitosa, ya no serás feliz, ya no. Si eres madre, ya no, ¿eh? Y esto es terrible porque pues hemos, creo que, dado una visión pesimista de la maternidad. Esto me preocupa muchísimo. Yo hago un ejercicio normalmente con mis grupos en las universidades y les pregunto, ¿no? Primero les pregunto a mis estudiantes hombres y les digo, ¿cuántos de ustedes en algún momento de su vida quieren ser padres? Van la mano. Y la verdad es que la gran mayoría la levanta. Y después hago la misma pregunta y les digo a mis estudiantes mujeres, ¿cuántos de ustedes quieren ser madres? Y la verdad es que generación tras generación, menos me levantan la mano. Y entonces les pregunto, ¿y ustedes qué van a hacer? Porque si ustedes quieren ser padres, pues entonces van a ser padres pues con alguien, ¿no? Si las mujeres estamos queriendo dejar de ser madres, ¿qué va a pasar con esta sociedad? ¿Y por qué tenemos esta percepción de hastío, de limitación, de cansancio, de hecho, reticencia a la maternidad? Pues para irme más rápido, aquí les pongo dos citas, una de Simone de Beauvoir y otra de Shulamit Firestone, en donde se ve que justo hay una mala interpretación de lo que es la maternidad, que es, dice Beauvoir, una decepción melancólica. De verdad, o sea, piensa ahorita, los que estamos aquí presentes, piensen un momento en su madre y piensen que cuando se enteró que los estaba esperando, sufrió una decepción melancólica. ¿Cómo te hace eso sentir? ¿Eso está bien? ¿Qué lleva eso a una sociedad? ¿Y por qué luego nos sorprendemos de la falta de amor? Si tenemos esa interpretación de la maternidad, luego, ¿cómo nos sorprendemos que nuestras jóvenes no tengan con quién hablar, no sepan a quién recurrir, se sientan solos en su propia casa? O incluso cuando estamos embarazadas, si todo el tiempo lo que haces es transmitirlo como es horrible, se me hinchan los pies, se me hinchan las manos, ya no puedo, tengo que ir al baño todo el tiempo, pues entonces estoy transmitiendo la maternidad como una carga. Dice Esther Vivas, ser madre no debería de significar criar en solitario, quedarse encerrada en casa o renunciar a otros ámbitos de nuestra vida. Y ser feminista no tendría que conllevar un menosprecio o una indiferencia respecto al hecho de ser madre. Creo que aquí hemos hecho un gran error y hemos seguido en el error de decir, ante la desigualdad que sufren las mujeres, porque las relegaron a la maternidad, lo que hay que hacer es eliminar la maternidad. Ese es un gran error que desgraciadamente seguimos repitiendo. En lo personal, en los casos cercanos, en los casos de alumnas, en los casos de amigas, que yo he tenido de manera muy, muy cercana, no metodológicamente y no, la gran parte de las situaciones por las que llegaron al aborto fue por una mala decisión sexoafectiva. Sin embargo, a mí me sorprende que uno no sea contabilizado en la ILE
Incluso en nuestro propio estudio, cuando hicimos una encuesta, no aparece como una respuesta significativa. De hecho, lo que indican la literatura es que las mujeres toman la decisión de aborto de una manera rápida. E incluso es que no importa, digamos, cómo, cuándo o dónde se embarazaron o se van a embarazar, hay una postura con respecto a si me embarazo o aborto. Cada vez vemos eso más frecuentemente. Y por último, quisiera yo terminar con una idea que no es una causal, sino de hecho es uno de los argumentos que reiteradamente se utilizan para legalizar el aborto, y es porque no queremos que terminen en la cárcel. De acuerdo al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, hay 107 hombres en prisiones federales, habría que sumar prisiones estatales, que están presos por el delito de aborto. En cambio, solo hay 5 mujeres que están presas por el delito de aborto, todas después de las 12 semanas. Si derogáramos el delito, ¿no?, la figura penal de aborto, estos 107 hombres que, revisando sus historias, la mayoría lo que ha hecho es un acto de violencia, ha pateado el vientre materno y ha provocado un aborto, saldrían libres. ¿Por qué? Porque de una patada en el vientre yo puedo matar al bebé, pero no es una lesión a la mujer que dure más de 3 semanas en curarse, por lo cual ni siquiera irían a prisión. Tenemos que tener claros estos datos cuando hablamos del aborto. Para mí el aborto, de hecho, es un efecto del patriarcado. ¿Por qué? Como lo vieron en la conferencia del sábado, hay intereses económicos y políticos detrás de la agenda de aborto. Y hay otro tema que no voy a abordar, pero es el tema de los hombres. Porque si bien quien se embaraza es la mujer, hay una responsabilidad que deben asumir los hombres en esa parte y no está trabajada. Y en ocasiones es contradictoria. Es decir, queremos que participen en una sexualidad planeada, pero al momento de decidir no se les toma en cuenta. Y entonces hay reacciones que a mí me parecen terribles para la propia mujer, que es iniciativas del aborto jurídico. ¿Eso qué quiere decir? Es que un hombre ante la notificación de embarazo puede decir, yo te pido que abortes. Y si no abortas, entonces yo voy a promover un aborto jurídico que lo que va a hacer es deslindarme de mis responsabilidades de paternidad de ese bebé. ¿Quién se va a quedar entonces en mayor desventaja? La mujer. Si el aborto es una opción, la verdad es que nos merecemos mejores opciones. ¿Qué se exige de nosotros? Y ya con esto a mí le voy a terminar. Pues de nosotros se exige la atención de las causas, la prevención, la educación sexual, trabajar en el plan de vida, el consentimiento en los servicios tanto del personal como de quien decide. ¿Realmente estás verificando que haya consentimiento ahí? Atender las implicaciones físicas, psicológicas, morales, sociales, las necesidades económicas y apoyos sociales para la maternidad. Quitar el estigma del embarazo, ya sea si estás soltera, casada, trabajando, no, tengas 1, 5 o 10 hijos. Y no caer en discursos fanáticos y extremos. Estas imágenes de lo más triste que puede ser, porque caemos en estos discursos fanáticos. ¿No? Embarazada, golpeada por feministas, pierde su bebé y se burlan de ella. Hoy desayuné feta. ¿Es en serio? ¿Esa es la sociedad que queremos tener? Creo que tenemos que trascender una lógica de pañuelos. Tenemos que tener una coherencia interna con el tema de nuestra sexualidad, con nosotros y con los demás. No es no. Porque, por un lado, no se vale decir estoy profundamente en contra del aborto, pero le insisto a mi novia para que tengamos relaciones sexuales. Si te está diciendo no es no. Tenemos que ser
coherentes y eso nos cuesta a veces mucho. Y tenemos que, y aquí creo que es el punto crucial y del que hay que hablar muchísimo, necesitamos rehumanizar nuestra sexualidad, la cual cada vez se ve desde un prisma más de cosificación, de objeto, de uso, de úsese y tírese. Creo que tenemos que regresar a una visión de la sexualidad mucho más humana. Yo con esto termino. Mil gracias, Emilio. Creo que me prolongué muchísimo el tiempo, pero bueno, muchas gracias. Hemos llegado a la sección de preguntas. Antes de empezar, te recordamos que tenemos el giveaway activo del libro de Martinique H. Alemán, Género y Libertad, una aproximación a la condición sexuada. Asimismo, están abiertas las inscripciones para la acreditación de matrimonio y familia que está ofreciendo el Departamento de Humanidades de la UP Campus Guadalajara. Para más información, consultar en nuestras redes sociales. Agradecemos a todos los que creyeron en este congreso como Unión Mujer, Totzinca, Complemento Perfecto, Voces al Margen, Dr. Manuel Ocampo, Doctora Diana Ibarra, Doctora Susana Ochoa de Rojas, Los Quelidos, Entre Dos y Suma, Cristo en todos los rincones de la tierra. El rol principal de los sacerdotes es incluir a todo el mundo para que se puedan acercar a Dios. Le conté a mi director espiritual como mis ganas de corresponder. Es una organización que beca a sacerdotes para que puedan tener clases de formación, ser buenos oradores, tener mucha doctrina. El nivel de la sociedad, educativamente hablando, poco a poco va subiendo y creo que la labor que hace para que ese nivel de los sacerdotes se mantenga a la par del de la sociedad es fundamental. La importancia de que apoye la capacitación constante de los sacerdotes siento que es muy importante actualmente, sobre todo en la juventud o personas de nuestra edad, donde cuestionamos y donde somos muchísimo más críticos y estamos dispuestos a no quedarnos como con la primera respuesta. Yo estoy estudiando en Roma, en la Universidad de la Santa Cruz, Teología Dogmática. Se van a Roma y regresar a los lugares de donde son y transmitir todo eso que han aprendido allá. A mí me apoyó. Logró que yo terminara mi formación en Roma. Un sacerdote bien formado será un sacerdote que haga mucho bien a la iglesia. Entonces, si pides un sacerdote bien formado, yo te pregunto, ¿y qué has hecho por ese sacerdote? Hay que apoyar. Estamos apoyando a los sacerdotes del futuro. Ya estamos listos. Te recordamos que tu pregunta debe ser clara, respetar los tiempos, y si es una pregunta que incite a la provocación, lamentablemente no la expondremos, recordando que queremos crear puentes de diálogo y no confrontación. Perfecto. Muchísimas gracias por esta conferencia, doctora. Estuvo llena de datos muy fuertes, muy contundentes que a todos nos dejan mucho que pensar y este espacio es para que la gente está aquí reunida en Facebook y en Zoom puedan lanzar sus preguntas para una contestación, una respuesta. Quien quiera puede levantar la mano por medio de Zoom para una pregunta abierta o escribir sus preguntas al chat. Si quieren una pregunta oculta, pues privada, que sea anónima, manden un mensaje a el que se llama CPA, porfa, para que ahí pueda leer la pregunta anónima. Entiendo que es un tema polémico, entiendo que es un tema muy difícil, así que feliz de responder. Estaba yo leyendo que SILE, interrupción legal del embarazo. Y si quieren, ahí arranco mientras se animan a preguntar, lo cual a mí me parece otro eufemismo, porque no se interrumpe nada, se termina. Es decir, cuando interrumpes, cuando, por ejemplo, estás hablando y alguien te dice, oye, pero es que, bueno, te interrumpió. Pero entonces una vez que esa persona termina de hablar, tú sigues. En un embarazo, pues no se interrumpe, se termina.
¿no? Se termina la vida de alguien, se termina, y si no quieres hablar de la vida de alguien, se termina el proceso, no se interrumpe. No puede, una vez, digamos, que tuviste un aborto, no puedes seguir con el embarazo, ¿no? Entonces, eso era una de las preguntas que teníamos. ¿Cómo puede, en una escuela pública, cómo puede una maestra manejar el tema de aborto? Pues yo justo pienso que una perspectiva así, en donde digas, a ver, pues lo que tenemos que atender es esta estructura desigual, este sistema desigual. Ese es nuestro llamado. Es decir, ¿y cómo? ¿Por qué? Porque el decirle a una mujer pobre, aborta para que no compliques más tu vida, lo que quiere decir es que no le estamos dando otras opciones. Es decir, bueno, ¿y cómo se te ocurriría, ¿no?, mejorar su condición de vida sin que tenga que renunciar a uno de sus hijos? Y también aquí, pues es el tema de qué implica esta visión de comunidad, porque lo que está haciendo es eliminando seres humanos. Pienso que los datos y estas inconsistencias sería muy bueno mencionarlas. Es decir, cómo no estamos realmente apoyando a las mujeres, cómo el aborto realmente no está apoyando a las mujeres. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿De qué fuentes podemos conseguir buenos datos sobre el tema de aborto para exponer y discutir partiendo del universo fáctico? Exacto, gracias, Edith. Me encanta escucharte, leerte. A ver, pienso que, número uno, hay que trabajar con los datos públicos, ¿no? Eso es uno, porque no necesariamente quiere decir que sean los más consistentes, pero son los datos oficiales. Entonces, hay un tema que hicimos en el proyecto y es descargamos la sábana tal cual. No nada más los informes rápidos, digamos, o sea, como los documentos ya como para edición, sino la base de datos. Y eso también hay que pedirlo en transparencia. Así se logró el dato de cuántos hombres estaban presos por aborto. Es decir, no se declaró en un informe, sino que se pidió por transparencia. Entonces, creo que uno son los datos y otro es confrontar, y aquí me parece esto muy importante, confrontar la literatura, tanto de personas que están a favor o en contra, y que tengan un rango de visiones distintas para ver de alguna manera coincidencias. Eso creo que sería un tema importante, además de, claro, animarte a que hagas tus propias investigaciones y, digamos, vayas a campo y levantes encuestas, ¿no? Eso creo que es un tema importante. ¿Qué Antes leyes? nos mandan otra en privado. Ah, ok, si me la quieren decir. Sí, claro. Dice, triste que el tema tan importante sea tan viciado con feminismo. Por un lado, humanizar y unir, pero por otro, culpar al patriarcado. Pregunta, ¿la ESI en todo el mundo promueve hipersexualizar a los niños? ¿De qué forma se podría educar sin promover la temprana actividad sexual? Perdóname, la última parte se me cortó un poquito. Sí, la ESI en todo el mundo promueve hipersexualizar a los niños. ¿De qué forma se podría educar sin promover la temprana actividad sexual? Ok, bien. A ver, creo que hay varias cosas en esa pregunta que me gustaría abordar. No todos los feminismos son pro aborto. Eso es la primera cosa que tendría que decir. Hay muchos feminismos y, de hecho, si nos fuéramos a los primeros feminismos, es decir, Christine de Pizan es profundamente católica y es feminista. El feminismo de la primera ola es protestante y, de hecho, hace un reclamo a la participación de las mujeres en la vida religiosa. Es decir, solamente pensar en feminismo y decir, entonces es proabortista, creo que ahí hay una visión un poco sesgada, ¿no? Es decir, no, y no tendríamos que comprar ese discurso y tampoco tendríamos que ver la denuncia contra el patriarcado como algo impositivo. Sí es cierto que hay un esquema y una estructura que ha sido desigual a lo largo de los siglos. Eso no quiere decir que el estar contra el patriarcado quiere decir que
tengamos que estar en contra de la familia o en contra de la vida. No, estamos en contra de un sistema desigual. Entonces, ahí yo aclararía esos dos puntos. Y después, con el tema de la hipersexualización de los niños, claro, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Am, porque cada vez, de hecho, esto en su libro La dialéctica de los sexos, de Shulamit Firestein, ella lo que dice es que los padres no deberían de involucrarse en la educación sexual de sus hijos y que tendrían que dejar que ellos descubrieran la sexualidad tan temprano como pudieran, siguiendo las enseñanzas de otro socialista que se llama Wilhelm Reich. Esto creo que es peligrosísimo, porque ya no desde el socialismo, sino desde el capitalismo, se ha visto a los niños como consumidores, consumidoras de material sexual. Entonces, mientras más pronto inicien en su vida sexual, pues serían más rápidamente consumidores de este tipo pues, de productos desde pornografía, anticonceptivos, etcétera. Es decir, los sumas a la lógica del mercado. Eso en cuanto a los niños. Por eso pienso que es importantísimo que madres y padres le entremos al tema de la educación sexual. Primero que nada, preparándonos nosotras y nosotros mismos para poder dar una respuesta, porque si nosotros no sabemos las respuestas, ahí está Internet y es peligrosísimo, porque en Internet puedes encontrarte la mejor respuesta y la peor también, y de hecho a un clic de distancia. Entonces, si tú no contestas, le van a preguntar a sus pares o lo van a googlear. Entonces, ¿qué mejor que seas tú quien, conociendo a tu hija, a tu hijo, viendo su nivel de maduración, llegues antes de hecho digas, ok, ya va llegando, ¿no? El punto en que yo tengo que hablar de aborto, tengo que hablar de inicio de vida sexual, tengo que hablar de enfermedades, tengo que hablar también, y no nada más de esa visión, sino tengo que hablar de plan de vida, tengo que hablar de la maravilla de la paternidad o la maternidad. Tengo que hablar de consentimiento, por favor. Tengo que hablar también de placer y felicidad. Pero yo como madre, yo como padre. Porque si no, lo van a encontrar en otro lado. Esa es la verdad. Entonces muchas veces nos da como miedo, pudor, se nos suben los colores y lo entiendo. Pero te tienes que preparar. Si sientes que no estás listo, prepárate. Prepárate porque creo que es una parte de las obligaciones que tenemos al ser madres o ser padres, darles herramientas de vida. Y creo que la educación de la sexualidad es una herramienta de vida fundamental. Tenemos esa responsabilidad. Aunque nos dé un poquín de miedo, creo que hay que entrarle, ¿no? Por cuestiones de tiempo, contestamos estas 3 preguntas y al final ya decimos dónde te pueden contactar y así, ¿te parece? Claro que sí. De iPhone para todos. No sé quién seas iPhone, pero un saludo a Cupertino más bien. ¿Qué leyes deben conocerse para proteger la vida del ser humano? A ver, pues yo creo que de hecho es que aquí hay un tema importantísimo de el aborto no puede ser un derecho, ¿no? Porque va en contra del primero de los derechos, que es el derecho a la vida, que está contemplada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? O sea, nada más que esa, ¿no? Que es una super plataforma, pero ya directamente está también en el pacto, ¿no? Creo que, o sea, ya si la pregunta era, ¿dónde se habla en contra del aborto en un tratado internacional? En el Pacto de San José. Pero no puede ser un derecho, el derecho al aborto, porque justo va en contra del derecho a la vida que posibilita el resto de los derechos. Entonces sería un derecho antiderecho. E incluso recurre al el mismo argumento que está combatiendo, que es para proteger la vida. Entonces, creo que de hecho, o sea, por eso no se ha, y esto es importante mencionarlo, por eso el aborto no es un derecho en tratados internacionales. En ninguno que sea el acceso a la salud sexual
Sí, no. Esa sería mi contestación con respecto a esa pregunta. Luego, muchas gracias. Leticia Chávez Sí. pregunta, estoy en pro de la vida, pero ¿qué puede ofrecer una niña de 10 años a un hijo producto de una violación? ¿No es meterlo a un sistema desigual desde su gestación? Evidentemente, pero aquí, de nuevo, lo que diría es, llegamos tardísimo. O sea, ¿qué hace una niña de 10 años embarazada? Seguramente es víctima de una violación. Y seguramente, digo, el 70% de las violaciones a menores son realizadas por familiares o personas cercanas o amistades, ¿no? O sea, aquí nos lleva a otro tema que es el abuso sexual infantil, el cual no está recibiendo ni la atención ni el presupuesto suficiente para ser combatido. Entonces, es mucho más fácil decir, ay, pero ¿qué hacemos con una niña de 10 años embarazada? No, evidentemente, habría que decir, si el embarazo no es viable, bueno, aquí estamos en un tema como si fuera un embarazo ectópico, ¿no? Que no es viable. Pero es que más que enfocarnos, yo diría, esa pregunta es un poco un caballo de Troya, ¿no? Tenemos que hacer que las niñas de 10 años no estén embarazadas. ¿Por qué? Porque, vaya, aquí, sobre todo 10 años, es un tema de violación. En la mayoría de las ocasiones. Entonces ahí fallamos de nuevo como sociedad. Necesitamos poner atención, suma atención al abuso sexual infantil. Pero suma atención. Y no le estamos poniendo. Ojalá hubiera tantas marchas y ojalá hubiera tantos movimientos en contra del abuso sexual infantil como hay a favor de la legalización del aborto. Ojalá, ¿no? Ojalá tuviéramos ese discurso y esa conciencia. Muchas gracias. Y última pregunta de María José Espinosa. Muchas veces se nos dice que somos pro vida por nuestro privilegio, entre comillas. ¿Cómo se puede refutar esto? No sé si estoy entendiendo bien esa pregunta, ¿no? Somos pro vida por el privilegio. A ver, yo entiendo el privilegio como servicio. Es decir, es cierto que tenemos condiciones a veces favorecedoras. Ahora yo te diría, creo que el mayor privilegio que puedes gozar es nacer en una familia que te ame. Y ese es un privilegio enorme. ¿Qué hacemos con ello? ¿Y cómo reduplicamos estos esquemas de amor? Desde ese privilegio, ¿no? Es decir, se puede tener una familia armónica, se puede tener una familia que promueva el bienestar de cada integrante, se puede. Tenemos una obligación de promover ese tipo también de modelos de familia, ¿no? No solo solitarios, eso creo que es un tema, claro, el privilegio aquí, ¿no? Desde donde tomarla, claro, aquí es cierto, atendamos, ¿qué estás haciendo, por ejemplo, tú, ¿no? Para apoyar, si tienes una empresa, para apoyar a las mujeres embarazadas. Si tienes ese privilegio, entonces úsalo. Porque lo que no se vale es estar en contra del aborto, pero si una embarazada te pide un permiso para ir a una consulta, le descuentes el día. ¿No? O sea, eso sí no se puede, ¿no? Y entonces soy pro vida, pero si me entero que hay una chica que está embarazada, la señalo y le digo, ¿pero cómo? Pero si llevaba 2 meses con el novio. Claro que no. Entonces, a ver, desde ahí, esos discursos hay que erradicarlos. Eso solamente provoca violencia. Entonces, desde tu privilegio, tomar conciencia. Pues les agradecemos a todos por estar aquí. Doctora, fue un enorme honor para nosotros que estuviera aquí. Grandísimas pláticas, grandísimos datos. Y yo creo que lo más importante de este congreso
es que la gente pueda ir después a investigar. Claro. No nos crean, investiguen. Exacto. Doctora, un enorme gusto, muchísimas gracias y que Dios la bendiga. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y enhorabuena, ¿no? Sigan asistiendo al Congreso. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Si se quiere quedar para la siguiente, bienvenida.